Muy buenas noches, apreciados alumnos. El día de hoy en nuestra clase de tecnología educativa vamos a conversar un poco por medio de esta grabación acerca de los conceptos iniciales que estuvimos viendo en nuestros materiales proveídos en la plataforma. El material en este caso era del autor Manuel Moreira, que nos hablaba, nos mencionaba algunas de las definiciones dadas a lo que es el término de tecnología educativa. Bien sabemos que el término en sí conjuga dos palabras que tienen significados diferentes, ¿verdad? Por un lado lo que es la tecnología y por otro lado lo que es la educación en sí. Entonces, concordando, ¿verdad? Este término indica que la educación va de la mano con la tecnología, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo un poco cuáles son algunos de esos conceptos que nos proveía nuestro material para poder hacer un pequeño recorrido en eso. ¿Han realizado ustedes ya las tareas iniciales que eran leer el material, sacar algunas definiciones básicas de este autor mencionado? También después ver cuáles son los tópicos en los cuales la tecnología educativa se concentra, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquitito y vemos Vemos primeramente cuáles son las tres etapas de desarrollo de la tecnología educativa hasta los años 80. De esto nos hablaba nuestro material y menciona que hay tres etapas en las cuales se dividía anteriormente la tecnología educativa, ¿verdad? Hasta ese entonces. Vamos a mirar la primera, en la que la tecnología educativa, perdón, era concebida como ayudas al aprendizaje, en la que se pretendía la introducción en la enseñanza de nuevos instrumentos y máquinas. En esta primera instancia, entonces, se concebía este término como una implementación de máquinas e instrumentos en lo que es la enseñanza. Inclusive hay imágenes que ilustran que la tecnología educativa reflejaba al alumno sentado en la sala de estudio, en este caso, y en la parte de la cabeza conectado un aparato, ¿verdad? Entonces, más o menos se quería relacionar la tecnología educativa con lo que era la implantación de nuevas informaciones en la cabeza, en el cerebro, ¿verdad? De los estudiantes. Bueno. Y en la segunda etapa se plantea ya como una ayuda al aprendizaje de vuelta, pero en la búsqueda de la optimización de los aprendizajes que ocurren en el aula a través de metodologías bien diseñadas ya. Ahí se empieza a hablar de lo que son las metodologías de, de enseñanza, ¿verdad? Primeramente solamente se concebía como una implementación de instrumentos y máquinas y en la segunda ya como unas metodologías bien diseñadas. Bueno, pasamos un poco a lo que es la tercera etapa. En la tercera etapa, referida a la tecnología educativa como un enfoque sistemático de la educación. Aquí ya nos empieza a hablar de lo que es un enfoque. Ustedes saben que con los años de estudio ya que están llevando, sabemos que hay varios enfoques, varios modelos de educación que se han venido llevando con los años, ¿verdad? Uno de esos modelos es el enfoque conductista, por ejemplo, ¿verdad? Es el enfoque conductista, recordamos que es en donde el docente es el personaje central, es el único conductor de lo que es el aprendizaje. Se le consideraba al docente como el único actor principal de la educación. El docente era el que guiaba, el único que podría dirigir lo que es la educación, el único que podía tener la última palabra, ¿verdad? Y el alumno era un mero receptor de lo que era el aprendizaje. Recordarán ustedes, ¿verdad? Con esto, que ese enfoque era un enfoque tradicionalista. Eh, el alumno era un personaje pasivo
en donde solamente se limitaba a recibir lo que el docente le podía dar. Entonces, si el docente solo podía ser capaz de dar un dictado o de dar unas enseñanzas básicas, era solamente eso lo que podría recibir el alumno. Sin embargo, sabemos ahora que nosotros el enfoque que tratamos de utilizar es ya un enfoque más tecnológico, más, em, más olvidando lo que es el conductismo, ¿verdad? Entonces, el enfoque que queremos utilizar ahora es ya en donde hacemos participativo y en donde nuestro alumno es el actor principal de la educación, ¿verdad? Hay varios enfoques que se pueden, que se pueden ir estudiando, ¿verdad? Que ustedes ya también en otras asignaturas habrán visto, ¿verdad? Pero ahora el actor principal de la educación es siempre el alumno, ya sea en el nivel que sea, nivel primario, terciario. Entonces siempre prevalece el alumno como un actor principal y también el alumno debe de buscar lograr el aprendizaje significativo, que es lo que más hablamos ahora. ¿Y cómo se llega a eso? Por medio de la guía, de la tutoría, no más ya del docente. Sabemos nosotros ahora que el docente ya es una figura de tutor o de guía nada más. Y de esa forma también nosotros, es lo que quiero yo aplicar también con ustedes, una forma de tutoría para que podamos ir también practicando un poco lo que es esta forma de enseñanza. De hecho, que en esta modalidad virtual mucho se ha estimulado lo que es el aprendizaje autónomo del alumno. El alumno recurre a varias fuentes para poder acrecentar lo que es su aprendizaje. No, no se debería de quedar solamente con lo que el docente le da si es que busca realmente un aprendizaje significativo. El docente entonces actualmente es solamente un guía o un tutor. Bueno, eso es a modo de hacer un recorrido entonces por estas etapas que nos menciona nuestro material. Divide en tres etapas y después avanzamos un poco y vemos cuáles son los conceptos que menciona este autor. Le menciona de vuelta a otros autores. En este caso yo escogí solamente dos para poder hablar un poco de eso y hacer un resumen, ¿verdad? Tenemos que la tecnología educativa puede ser entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y acompañantes de conocimientos prácticos para diseñar, medir y manejar colegios como sistemas educacionales. Esta definición es de Gagné, entonces es una de las definiciones que nos da de la tecnología educativa. Va muy acertada, muy acercada a lo que es una definición concreta, ¿verdad? Bueno, la siguiente definición que tenemos es de la UNESCO, que define la tecnología educativa como en un nuevo y más amplio sentido, como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos, humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación. Esta es la definición que a mí, en lo personal, me parece un poco más acertada. Habla de lo que es el modelo sistemático con el que se debe de ejecutar o con el que se debe de desarrollar el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. También menciona que los recursos técnicos son necesarios para eso, ¿verdad? Sabemos que en una educación presencial, en una educación virtual, son necesarias las aplicaciones, perdón, los instrumentos tecnológicos. Cuando hablamos de tecnología, no solo nos referimos a un proyector, no solamente nos referimos a una computadora, entonces puede ir mucho más allá de eso, ¿verdad? Sabemos que ahora el celular también puede ser parte de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es es una herramienta muy útil tanto para el docente como para el alumno también. Entonces, no podemos negar que es ya también parte de la formación actualmente. Y habla también aquí
en este concepto de lo que es la parte humana y de la interacción entre ellos. Entonces, me parece muy completa esta definición porque habla también de que la educación, obviamente, debe de interactuar, la parte humana, deben de estar interactuando siempre aquí el docente y el alumno. La comunidad educativa tiene que estar en constante interacción entre ellos, ¿verdad? Entonces, por eso me parece una forma efectiva de obtener una educación efectiva también, como menciona nuestro concepto de la UNESCO. Y entre otros conceptos que ustedes ya habrán leído, pueden ustedes también seleccionar uno que les parezca un poco más adecuado, ¿verdad? En realidad que todas son válidas. Y en este caso, esta es bastante completa. Bueno, sabemos también de que la tecnología educativa es bastante relacionada con lo que son las TIC. Las TIC son las tecnologías de información y comunicación que comprende, ¿verdad?, varios elementos dentro de ella. Eh, Dentro de lo que es la TIC también se habla de lo que son las tecnologías de la información, que vamos a ir viendo también, vamos a ir desmenuzando un poquitito más adelante en las siguientes unidades. Bueno. En nuestro capítulo uno, en nuestra unidad uno, entonces nuestra parte introductoria, siempre nos corresponde hablar un poco de lo que es la historia de cómo evolucionan las cosas, ¿verdad? En este caso de nuestra asignatura. Y es por eso que yo les proveí de un enlace, de una presentación animada que ya les había comentado que íbamos a ir realizando. En este caso, en Geniali, tengo algunas capturas de lo que es. Tenemos 15 hitos de la tecnología educativa. ¿Qué son los hitos? Las particularidades que van uniéndose hasta lo que es el día de hoy. Y en este caso menciona 15 acontecimientos que fueron así principales para lo que es hoy en día la tecnología educativa. Entre ellos tenemos el nacimiento de lo que es la Internet, también de las plataformas educativas. Todo esto le antecede muchos otros acontecimientos que fueron también menores, ¿verdad? Perdón. También tenemos aquí hasta el 2004, por ejemplo. Ustedes saben que a lo que es hoy, todo esto ha ido evolucionando mucho más. Por eso es que solamente se mencionan 15 hitos en esta presentación. Surgen, por ejemplo, los wikis, que son páginas web en donde encontramos nosotros informaciones, ¿verdad? Que alguien va publicando. Ustedes mismos también pueden ir publicando, pueden hacer su propia biografía en, en Wiki, ¿verdad? Para que puedan un día alguien en un navegador, en un buscador, encontrar todo lo que es la biografía, por ejemplo, del docente fulano de tal. Eso también se puede hacer. En 1994, por ejemplo, surgen los blogs. Los blogs también vamos a tener la oportunidad de elaborar un blog personal de ustedes para que como docente puedan tener también la oportunidad de conocer cómo se elabora y de repente encontrarle el uso adecuado. Y si ven que la utilidad también es buena para poder seguir utilizando después. Bueno, de este enlace, de estos 15 hitos de la tecnología que les proveí en el grupo y también en la plataforma, ¿qué es lo que vamos a hacer de esto? La tarea que se propone es seleccionar uno de los hitos de la tecnología mencionados en la presentación anterior, realizar una breve investigación para obtener mayores informaciones sobre la misma. Vemos que estos 15 hitos presentan una pequeña información cada una, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a investigar un poco más. Si me pareció un poco llamativa entre todos esos acontecimientos, la aparición de lo que fue Internet. Bueno, entonces elijo, selecciono Internet e investigo un poco más acerca de eso. Se valorará la creatividad en la forma de presentación, pudiendo ser un ensayo,
pudiendo ser también esquemas o mapas mentales. Entonces, les pongo a disposición de ustedes cuál es la estrategia de presentación que quieren utilizar. En este caso, sabemos que un ensayo es presentar ideas propias e ideas de terceros. Las ideas de terceros sabemos nosotros que deben de ir acompañadas de sus fuentes. Cuando no mencionamos las fuentes, ¿qué ocurre? Ocurre que podemos caer en lo que es un plagio. Entonces, es importante acostumbrarnos a lo que es el uso de las fuentes, citar siempre las fuentes. Se puede utilizar, en un ensayo se puede utilizar. Y la otra forma también es esquemas. Ustedes, si es que ya tienen experiencia en hacer esquemas, mapas mentales y también de llaves, eso ya va a quedar a criterio de ustedes cómo consideran una forma más creativa y resumida de presentar la información acerca de uno de los hitos que eligieron. Bueno, y la otra pequeña actividad que era como para interactuar en línea es completar en el mural que les mandé el enlace, era también la misma actividad que se presenta en esta. Entonces, en este caso dejamos esta actividad como para entrega en la plataforma y omitimos lo que es el enlace del mural, que vamos a tomarles también después una utilidad para que puedan también ustedes conocer. Bueno. Si tienen alguna consulta, entonces yo espero recibir sus consultas en nuestro grupo de WhatsApp, en la plataforma, en nuestro apartado de foro de consultas y ayudas o en donde ustedes crean más conveniente. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena Semana Santa.